En caso de hipomotilidad, dismotilidad o que el paciente no se le pueden retirar los opioides, son muy efectivos los agentes osmóticos como la lactulosa oral, soluciones para lavado intestinal con polietilenglicol. También laxantes emolientes orales o rectales como sales de docusato y la administración de aceite mineral. Y para concluir, aquí se presenta un algoritmo para el tratamiento de estreñimiento, donde comenzamos con el paciente que presenta estreñimiento crónico. Posteriormente se realizan estudios clínicos y pruebas básicas de laboratorio, estudios de sangre, radiografía de tórax y de abdomen, y también todo para descartar una obstrucción mecánica. Posteriormente se va a evaluar el tránsito del colon, donde si este es normal, se pondrá una enteropatía funcional. Si el mismo es anormal, se va a evaluar un tránsito lento del colon. Si se puede identificar un trastorno así rápidamente, se le da tratamiento. En caso de que no se identifique un trastorno primario, se va a realizar una manometría no rectal y expulsión del globo que ya nos mencionó Víctor. Si esta resulta normal, se le puede dar igual un tratamiento. En caso de que resulte normal, se va a ponderar si se realiza una medición del ángulo rectonal por medio de una proctografía en la defecación o defecografía que ya nos había mencionado también. Y así, después de todas estas pruebas, se da un tratamiento apropiado, ya sea un programa de rehabilitación, una cirugía u otras medidas. Y con esto ya terminamos el tema de estreñimiento. Ok, más aquí, ¿qué les puedo decir de aquí? ¿Quién se mete al tratamiento de los estreñimientos? Acuérdense que se meten las mamás, los conocidos, todos. ¿Qué cosas son así? ¿Qué cosas nos dan resultado? Acuérdense de las hojas de zen. Venden tecitos de hojas de zen, que son muy buenos. Y luego fibritas, las clásicas fibritas que vienen en botes grandototes, como el Psyllum plantarum. ¿Se acuerdan de esa? ¿De cuáles, doctor? Hay unos botezotes que se llaman Psyllum plantarum. Sí, que les das 2 cucharadas en un vasito de agua al paciente. Entonces, el objetivo es crear 2 cosas: volumen, crear volumen de intraluminal, aumentar el tipo de la fibra. Acuérdense que el consumo de fibra siempre debe ser mayor de 30 gramos cada 24 horas. Pero si me apuran otra vez, volvemos. ¿Cómo logramos una dieta ideal para un paciente con constipación? Una dieta mediterránea. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Entonces, que su plato dividido en 3 tercios, ¿sí? En una vas a poner proteínas, de las que me digan, carne, de la que sea, pescado, cerdo, res, pollo, pero entonces ahí en las fibras vamos a irnos por alimentos A o super A. Entonces ahí vamos a todo frutas. Acuérdense la manzana, ya hemos platicado eso, ¿verdad? Ya les dije que cada puerta de los hoteles Wyndham en Estados Unidos tienen una manzanita ahí en la puerta. ¿Sí les platiqué eso? No, doctor. No, Doc. En los hoteles Wyndham de Estados Unidos, en cada puerta, ¿sí? Tienen una manzanita así, una foto de una manzanita chiquita, así. Hagan de cuenta como un logo pequeño ahí así como de dorado y luego una manzanita roja. Y dice una leyenda clásica que ustedes la saben, eat an apple a day keeps the doctor away. Así dice. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, a ver, la manzana, en términos generales, ustedes ya les dijeron, la manzana puede ser que nos estriña, ¿sí o no? Que cause un poco de constipación. Pero el contenido de fibra es excelente. ¿Qué más les puedo decir así ahorita que estamos hablando? Cuando le quieren quitar a una persona su mal aliento, les van a dar 2 trucos. Uno es
le van a dar un programita de una manzana con cáscara en las mañanas. ¿Sí? En 5 o 7 días, hagan de cuenta que el paciente ya cambió. Pero nosotros le vamos a dar una cantidad de fibra pues, muy similar al requerimiento de 24 horas. ¿Sí? Pero ya sabemos que nuestra manzana tiene polifenoles. Los polifenoles limpian las arterias. ¿Sí? Entonces, por eso keeps the doctor away. Se supone que acuérdense que el ser humano, ¿sí? En toda proporción guardada de su genética y su epigenética, ¿sí? Tiene una vida promedio de tanto. Pero da la casualidad de que la clave es conservar un sistema arterial como una esponja, ¿sí? Estira, se relaja, como una esponja de mar. Así sería cuando un ser humano tiene su sistema circulatorio elástico, entonces vive un chorro de años. Si comenzamos a comer, ¿sí? La dieta que ya dijimos, básicamente exceso de carbohidratos, disparo de insulina, depósito de grasa, ¿sí? El depósito de grasa nos lleva a una obesidad leve, moderada, severa, mórbida, ¿sí? Automáticamente nos lleva a resistencia periférica de insulina, ¿sí? Automáticamente nos lleva a que toda la grasa se convierte en sí comienza a manifestar datos de inflamación celular crónica. Y la inflamación celular crónica nos lleva a daño endotelial, ¿sí? Las grasas, el colesterol, es puro rollo que el colesterol solo nos va a formar la placa de ateroma. Lo que primero formamos es daño endotelial, por inflamación celular crónica, ¿sí? Y entonces ahora sí, una vez que hay daño endotelial, el cuerpo trata de hacer una reparación. Como siempre está fluyendo ahí la sangre, y entonces se van depositando primero una placa de ligerita, una cubierta de colesterol, en este caso formando un ateroma ligero, hasta que se hace una placa más grande, y luego después que tenemos ya ateroesclerosis, en este momento la esponjita que dijimos ya no es, entonces ahora nosotros tenemos un sistema arterial duro, que no distiende, que no relaja. Automáticamente entonces entramos a la enfermedad vascular crónica, ¿sí? Y tenemos enfermedades clásicas de accidente vascular cerebral, problemas de circulación pulmonar, problemas cardiovasculares, aterosclerosis cardiovascular, depósito de ateromas en arterias ilíacas primitivas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí me fui ahí así, pero en concreto, nosotros para este paciente volvemos a lo mismo. Le das una dieta mediterránea y el paciente va a tener una cantidad de fibra arriba de 30 gramos, ¿sí? Y entonces el pacientito, ¿sí? Si ese paciente tiende a la homeostasis, no está diabético. ¿Por qué no está diabético? Porque aunque tenga cargas genéticas, si manejó bien su epigenética, entonces en ese momento, ¿sí? Nuestro paciente va a estar bien documentado de qué es lo que debe estar comiendo, qué cosas debe estar evitando, y obviamente automáticamente ese paciente más difícilmente se te va a meter en una descompensación diabética, y vamos con todas las complicaciones que ya sabemos, que en este caso particular, gastroparesia, enteroparesia, disfunción del esfínter anal, incontinencia fecal, estreñimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el resumen es, a nuestro paciente le vamos a dar una dieta mediterránea, es decir, que le vamos a dejar al paciente que no tenga una enfermedad mórbida, una obesidad mórbida, que pedimos que se maneje desde el punto de vista que sea valorado hasta quirúrgicamente, donde si el paciente ya está fuera de posibilidades de recuperarlo. Entonces, fuera de eso, ese es el primer paso. ¿Qué cosas comerciales están? Hay una fibrita que se llama Plantaben, que funciona de dos maneras. Es una fibra y obviamente, como ya mencionó Víctor, entonces
funciona como como un laxante osmótico, entonces ahí te saca agüita y más la fibra que ya generó. Esa es la manera donde podemos tener resultado. Entonces, pero acuérdense, ¿han oído de las ciruelas pasas? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué más han oído? Y luego, otra cosa práctica, bueno, han oído del aceite de ricino, que son, haz de cuenta, nosotros tenemos unos sistemas para preparar el colon para poder ser revisado. Entonces, hay unos estimulantes agonistas colinérgicos en donde, olvídate, te tomas media pastilla, 1 gramo, 1 miligramo, y de volada vas al baño. Entonces, hay varias sustancias, pero aquí en el estreñimiento, te llega un paciente con estreñimiento y es un reto, porque, a ver, al paciente tienes que, como dicen, medirle el agua a los camotes. Sí, ese dicho quiere decir, si no les echas agua, ¿sí? Pues no van a salir. Y si les echas de más agua, se van a podrir, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, tú tienes que iniciar con cambio del estilo de vida del paciente, su dieta, ¿sí? Si ya te hace caso, está bien. Y luego también que todas sus enfermedades sistémicas estén controladas. ¿A qué me refiero en concreto? Bueno, que su glicemia esté bien. Acuérdense que lo que hablamos de gastroparesia, si un paciente no tiene bien controlado su nivel de glicemia, entonces responde menos a los procinéticos o en general a tener más problemas de estasis gástrica, ¿sí? Entonces, es así. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? El otro es el Psyllium plantago. El Psyllium plantago es ese medicamento que lo dan en el seguro, ¿sí? Entonces, que es de lo más sencillo. También se trata de crear fibra y en base a la fibra, entonces crear un laxante osmótico. Entonces, ¿qué cosas nos pueden pasar desapercibidas también que se les doy un tip que lo tengan en la cabeza, ¿sí? Las personas tenemos un déficit de magnesio crónico, ¿sí? Grábense esto, la dosis, ¿sí? De magnesio al día, no sé si ya se las dije, son de 3 gramos cada 24 horas. ¿Ya se las había dicho? No. No, Okay. Sí, la dosis mínima de ingesta de magnesio cada 24 horas es de 3 gramos, ¿sí? Y el 80-90% de las personas arriba de 50 años tienen hipomagnesemia. El magnesio participa en 250 funciones, ¿sí? Como modulador, ¿sí? Hasta de neurotransmisores, ¿sí? O sea, en el cerebro, ¿de acuerdo? O sea, de neurotransmisores, ¿sí? Pero tiene un chorro de funciones enzimáticas, modulándoles a nivel hepático y sistémico, ¿sí? Y tiene también unas funciones muy especiales para la fijación de los receptores de insulina en cada célula. Entonces, de hecho, hay unos esquemas de cómo revertir la intolerancia, la resistencia a insulina mediante una estrategia de reducir los carbohidratos y luego incrementar los niveles de magnesio. Pero bueno, el magnesio, ¿sí? Nosotros lo podemos suplir con varios suplementos, pero anoten ¿sí? A un paciente sería bueno nosotros que si tiene constipación, le podemos dar 500 a 1500 miligramos de magnesio cada 24 horas. O sea, los niveles de magnesio de las gentes arriba de 50 años, ¿sí? Andan sus niveles plasmáticos, andan bajos y tienen y sus dosis de magnesio que están ingiriendo andan alrededor de 750 miligramos. Entonces, el magnesio es importantísimo para muchas cosas, pero también en este caso, ¿sí? Acuérdense que de hecho hay una tableta de magnesio
que le dicen la leche de magnesio para la constipación, ¿sí o no la han oído? No. Sí, Sí. hay unos cuadritos de leche de magnesio que le dan mordiditas ahí como un gis, y entonces Ah, sí, sí. esa mera, no se les olvide. Pero acá hay presentaciones más sencillotas. Bueno, yo les voy a dar dos presentaciones que son con una biodisponibilidad muy efectiva. Una que la maneja GNC son cloruro de magnesio, tabletas de 500 miligramos. ¿Sí? A un pacientito, que por ejemplo, si es un clásico diabético, entonces tú le dices, a ver, vamos a meterte, primero, come bien. Segundo, ahí te van tus niveles de glucosa, los vamos a controlar. Y luego enseguida te voy a dar a un paciente diabético con 2 tabletas de 500 miligramos o 3. En ese momento tu paciente casi está listo, sin necesidad de llegar a darle un laxante osmótico de otro tipo. Pónganse listos, ese es un asunto muy sencillo que a mí me tocó años descubrirlo, ¿de acuerdo? Me tomó años descubrirlo. Una vez que lo veo, le dije, mira nomás. O sea, es que así es el asunto, ¿verdad? Sobre la marcha vas descubriendo tips, pero ya se los di, ¿de acuerdo? Y luego, entonces, fuera de eso, pues, ya hablaste de todo. Básicamente, hay que tratar de lograr que nuestro paciente, por ejemplo, nuestro paciente tiene que hacer ejercicio 30 minutos diarios. Acuérdense que la estimulación del pie, la planta del pie, o sea, el hecho de hacer ejercicio físico, ¿sí? Nosotros, eso te aumenta la motilidad. Es lo primero que hacemos con un paciente operado, ¿sí? De la pancita. Que le levantes y comience a caminar, ¿de acuerdo? Que camine. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Pues no es lo mismo que tengamos un paciente en una silla de ruedas, ¿sí? Que no se mueve nada. ¿Se imaginan cómo se complica todo eso para manejar el estreñimiento ahí? Bueno, entonces, en términos generales, esos pacientes tienen un intestino perezoso, en términos generales, pero a veces te sorprenden, ¿sí? Porque de repente llegó y usted dijo, no, yo tengo 10 años en silla de ruedas, ¿sí? Y yo voy al baño 2 o 3 veces al día. Entonces, pero lo más característico y clásico, si un paciente tiene poca motilidad física, pues va, sí, y va a tener tendencia a tener estreñimiento. Ahora, ¿cuál es el primer paso, sí, que ustedes van a hacerle a su pacientito para mejorar su estreñimiento? Lo primero que le van a preguntar al paciente va a ser, ¿cuánta agua toma? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ya dijimos, su peso en kilos, entre 7. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto le tocaría a un paciente de 90 kilos? 90 entre 7. 12. ¿Ok? Entonces, si un paciente de 90 kilos no toma 12 vasos de agua de 250 mililitros al día, ya tiene su primer mecanismo para irse directo al estreñimiento. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces mucho cuidado con esa parte tan sencilla. Fíjate bien, haz de cuenta que si nosotros vemos la clase de estreñimiento ahorita y si ustedes se graban que cada persona tiene que tomar su peso en kilos entre 7, estos son estudios del doctor Batmangeli que te dijo, tiene un libro completo de la estructura de todas las funciones del agua y eso, pero no viene al caso, o sea, suficiente con eso. Digo, ¿qué más les digo si ya lo hemos mencionado? El cuerpo es 70% agua, ¿sí? Y la inmensidad de todas las reacciones electroquímicas se hacen en el medio extracelular, que es el 70% agua. Entonces, de repente, esa es la parte primero que tenemos que decirle a nuestras personas, que nuestros pacientes que tomen agua, ¿de acuerdo? Pero no que tomen refresco, no que tomen, o sea, a veces confunden con así, dice, no, doctor, es que yo me tomo 3 horas al día. Y pues, ¿sabes qué? Todo lo que estás haciendo, acuérdense, un refresco de 350 mililitros tiene 6 cucharadas de azúcar, ¿sí? Y no se digan los jugos esos de los jugos del fuerte, de la costeña, de todos esos ahí que tienen ahí que vas ahí a la tienda y sí, hagan de cuenta que es una bomba de azúcar, ustedes ya lo saben. Y entonces todos los yogures también están tremendamente llenos de azúcar, ¿sí? Obviamente también aquí para el estreñimiento
¿Qué más? Acuérdense que hay que consentir y apapachar a la microbiota, ¿sí? ¿Cómo la vamos a consentir a la microbiota? La vamos a consentir dándole prebióticos. De una vez para entender esa parte, ¿a qué le decimos un prebiótico? En este caso es una sustancia, es un alimento que usualmente es una fibra poco soluble, eso que favorece el crecimiento, ¿sí?, de los organismos, de los microorganismos que tenemos en el intestino, ¿sí?, en la mucosa del intestino, y que ya sabemos que están en tubo digestivo medio y colon, y que ya sabemos que por cada célula tenemos 10 bacterias, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya sabemos que están interrelacionadas ahorita hasta para mandar señales electroquímicas al cerebro, y están relacionadas hasta con el estado de ánimo, con la depresión, etcétera, ¿verdad? Entonces, este asunto, entonces en un paciente que tenemos con estreñimiento, también hay que tomar en cuenta si vale la pena, ¿sí?, administrar prebióticos y probióticos, ¿sí? Y los probióticos, ustedes ya saben, básicamente como tal, pues son las bacterias, ¿sí? Y son las bacterias que generalmente, pues hay 1000 especies en general en el intestino. Las principales son las bifidobacterias y los lactobacilos. Entonces, acuérdense del señor del Kasei Shirota, del señor que se hizo millonario con el Yakult. ¿Sí han visto reportajes de él? No. Bueno, ahí, fíjense bien, les voy a dar un tip, pero este es un tip de superación personal. Quiero que se metan quién es el CEO de Yakult, ¿sí? Y vean su historia de vida. Es un mexicano descendiente de japoneses, pero vean todo lo que hizo para hacer su empresa, ¿de acuerdo? Y al último que dice, aquí yo no vendemos drogas, vendemos pura salud, y el señor se hizo multimillonario. Pero es un señor de esas personas que le ayudan a un chorro de personas. Entonces, entonces, de repente también tomar eso en cuenta. ¿Qué otra cosa nosotros aquí en forma práctica, de las cosas que no nos enseñaron tanto, es qué le vamos a dar a nuestro paciente? Vamos a darles antioxidantes, ¿sí? Y los antioxidantes, básicamente, nos van a mejorar toda la basura celular de todas nuestras células del epitelio intestinal, de todas, ¿sí? ¿Cómo? Activando todos los sistemas de limpieza celular, quitando estrés celular, ¿sí? Sobre todo las bacterias, sobre todo el intestino. Acuérdense, ¿sí?, que la parte más importante de todo el sistema inmunológico está en el intestino, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es bien lógico. O sea, ¿de dónde entran todas las agresiones? Obviamente, unas entran por la piel, los rayos ultravioleta y todo, otros entran por los pulmones, porque los fumadores y los que respiran sustancias tóxicas, por eso, pero la gran mayoría entra por todo lo que comemos. Ahí van tóxicos, medicamentos, sustancias microdosis de metales pesados, toxinas, de bacterias, las bacterias todas en sí. Y entonces es un asunto tremendamente importante que se tiene que tener íntegro todo nuestro intestino, y eso ya lo vimos, ¿sí? Que no vaya a haber, se nos vayan a perder las uniones celulares, ¿sí? Y entonces vamos a tener el síndrome del intestino colador. Acuérdense, el intestino colador son las microgrietas que se hacen en el epitelio, ¿sí? Y entonces, una vez que tenemos unas microgrietas, por ahí nos van a pasar bacterias, productos de su metabolismo, de su excreción, toxinas, etcétera, y eso nos lleva a síndromes alérgicos sobre todo, ¿sí? Pero también nos puede llevar a enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por ahí ni siquiera fue procesado para el sistema presentador de antígenos como en su vía natural. Entonces, toda esa parte hay que tener en cuenta, pero ¿qué otras cosas logramos con la antioxidación? Mejorar el flujo a nivel submucoso. Y cuando la mucosa del intestino tiene un buen flujo, entonces la perfusión de oxígeno a todo el borde en cepillo se optimiza, ¿sí? Y acordarlo siempre, cuando todos los tejidos tienen un buen nivel de oxigenación, toda la homeostasis celular se conserva. Cuando por cualquier motivo tenemos una disminución del flujo de oxígeno,
Acuérdense el efecto Warburg. En ese momento, cualquier tipo de célula, pero en especial el intestino, tendería a ser susceptible para tener una afección. Bueno, entonces básicamente acuérdense, aquí hay muchos consejos de cómo comer con su fibra. No se olviden ustedes mismos cómanse una manzana al día siempre, siempre. O sea, hay dos técnicas, les voy a decir dos técnicas, ¿sí? Fíjense bien, si a alguno de ustedes una manzana les causa un poquito de estreñimiento, entonces en un vaso de agua, una manzana con cáscara verde o roja, ¿sí? Le vas a agregar 2 limones, ¿sí? O un limón, si es un limón grande, 2, con 1. Si son limones chiquitos, 2. Y en ese momento entonces tú tienes toda tu fibra, ¿sí? Todos los polifenoles de tu manzana, todos los antioxidantes, ¿sí? Y toda tu fibra. Y aparte tenemos el limón, ¿sí? Que básicamente lo que tiene es un chorro de potasio, entonces y todos los efectos, obviamente, de vitamina C, antioxidantes, etcétera. Pero en ese momento lo que más estamos buscando es que ese pacientito con su manzana que le puede causar un poquito de estreñimiento, con el limón, sí, la motilidad se mejora y entonces tienes tu intestino bien sanito. Acuérdense de todas las, tú te metes a internet y luego hay, acuérdense la hidroterapia del colon, que hay que meter una sonda y la metes a un sistema para limpiar al paciente y limpiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. No ha tenido demasiado éxito porque precisamente se trata de que no se enoje la microbiota. Y entonces esa parte no la he visto yo tan exitosa, pero bueno, pero básicamente, ¿qué se hace? Es el colon siempre debe estar limpio. ¿Qué logramos también en los pacientes de mayor de 50 años? Que todos los pacientes que tienen sus divertículos ocupados por materia fecal, ¿sí? Y que por lo tanto, cuando hay estasis hay coproestasis, vamos, en un divertículo grande o mediano, en ese momento va a haber proliferación bacteriana, se inflama el cuello del divertículo y tenemos diverticulitis, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene un buen tránsito intestinal y su intestino está limpio y sí, con un ritmo de evacuación bueno, el paciente tiene un estado sistémico óptimo, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo enfocamos? Desde su intestino. Una vez que tenemos una limpieza intestinal padre con un ritmo de evacuación bueno, entonces nuestro paciente desde ahí ya lo estamos ayudando para que se mejore su estado general. Bueno, ok, vamos a seguirle pues ahora con el síndrome del intestino irritable. Muy bien, entonces yo les voy a dar la introducción del siguiente tema. El medicamento que les digo que te manda el paciente en 5 minutos se llama Resotrans. Ok, seguimos. Bueno, esto se va a definir como un trastorno digestivo caracterizado por la alteración de los hábitos intestinales y dolor o malestar en ausencia de anomalías estructurales. En realidad no hay estudios de imagen o de laboratorio que sean efectivos para este diagnóstico, sí que se va a basar principalmente en la clínica. Del 10 al 20% de los adolescentes y adultos tienen síntomas consistentes de colon irritable y tiene un gran predominio por las mujeres. Los síntomas desaparecen y aparecen con el paso del tiempo y se pueden superponer con otros trastornos funcionales como fibromialgias, cefaleas, dorsalgia o síntomas genitourinarios. Y la gravedad de los trastornos va a variar entre cada paciente y puede llegar incluso hasta alterar la calidad de la vida. Estos factores que varían son la alteración de la motilidad gastrointestinal, hiperalgesia visceral, trastorno entre la interacción de encéfalo e intestino, pero procesamiento normal del sistema nervioso central, episodios autónomos y hormonales, factores genéticos, ambientales e incluso trastornos psicosociales. Entonces, esta patología va a estar afectada en gran medida por todos los factores socioambientales de la persona y psico y del y sí, me disculpo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esto va a afectar a individuos de todas las edades, pero la mayoría de los pacientes inicia con sintomatología antes de los 45 años, por lo que se puede observar que es de un inicio de la edad temprana. La prevalencia va a ser de 2 a 3 veces
mayor en las mujeres y estas van a representar el 80% de la población con colon irritable grave. Los criterios para el diagnóstico se pueden observar en este cuadro, que son dolor o molestias abdominales recurrentes por al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses y van relacionados con 2 o más de estos datos. Que los síntomas abdominales van a mejorar con la defecación, que su inicio está relacionado con cambios de la frecuencia de las evacuaciones y también el inicio está relacionado con el cambio en la forma y aspecto de las heces. Otros síntomas menos comunes que también pueden presentar son esfuerzo durante la defecación, urgencia, tenesmo, evacuación de moco y también distensión abdominal. Hablando más a fondo en cuanto al dolor abdominal, van a presentar dolor o molestias abdominales que son requisitos para el diagnóstico clínico. Frecuentemente es dolor episódico tipo cólico con intensidad muy variable. Normalmente estos pacientes no van a presentar desnutrición y no van a tener privación del sueño, ya que la mayor intensidad de los síntomas se va a presentar durante el día. Este dolor se va a exacerbar con las comidas, con la tensión emocional y en la fase menstrual o premenstrual y va a mejorar, se va a disminuir con flatulencias y durante la defecación. En cuanto a la alteración de los hábitos intestinales, este se va a presentar con estreñimiento alternado con episodios de diarrea. Posteriormente, este estreñimiento se va a tornar más continuo, más prolongado y más difícil de tratar con laxantes. En caso de que se presente estreñimiento, las heces van a ser duras y de calibre estrecho debido a una deshidratación excesiva por la retención prolongada de las heces en el intestino y va a presentar una sensación de evacuación incompleta. En caso de que presente diarrea, van a ser deposiciones poco voluminosas de heces blandas, casi siempre menores de 200 mililitros. En ocasiones pueden también estar acompañadas con grandes cantidades de moco, pero no se va a observar hemorragia en su mayoría. Más bien dicho, nunca, ¿sí, doctor? Sí, nunca. Sí, o sea, grábense eso. El paciente de colon irritable, no, ese no tiene enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo? Inmediatamente que un paciente que sospeches que tiene sangre, ahí tienes que buscarle. Obviamente, el hecho de que un paciente tenga un síndrome de colon irritable no es un boleto para que ya no tenga derecho a tener las otras desde enfermedad inflamatoria intestinal, desde una enfermedad infecciosa, me refiero inflamatoria, hasta una enfermedad de autoinmune o inflamatoria, ¿de acuerdo? O hasta cáncer. Pero en términos generales, estos pacientitos no tienen nunca sangrado, en términos generales. Sí, en caso de que se presentara, 99%. ¿Sí? sí, en caso de que se presentara sangrados, podría deberse más a hemorroides u otras patologías, más que por el colon irritable. Y para terminar mi parte, hablándoles del tubo digestivo superior, el 25 o hasta la mitad de los pacientes van a referir también dispepsia, pirosis, náusea y vómito. Esta es una incidencia elevada de anomalías en el intestino. Esta incidencia de anomalías se va a presentar durante el día y también un dolor torácico en ausencia de cardiopatías, por lo que nos indica que este dolor va a ser principalmente por la pirosis o la dispepsia del tubo digestivo y no relacionado con algo del corazón. Y si ya no queda alguna duda o comentario, termino con mi participación y le cedo la palabra a mi compañero Antonio. 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 ¿Sí? Hola, ¿Algo pasó? no sabemos, déjale preguntar. Me parece que se le fue el internet, en un ratito se conecta. Antonio. Sí, doctor. Es Antonio Moreno.
Antonio Moreno. Y la última, ¿quién fue el último que habló? ¿Que dijo el último comentario? Martel. Yo, doctor Diego Martel. Ah, ok. Ok. ¿Ya me escuchan? ¿Listo? Ya. Ok, vamos a hablar, a seguir. Sí, déjeme proyectar pantalla. Sí, Antonio. Sí, Doc, es que está un poco trabada mi compu, pero ya se está abriendo la presentación. Ah, ok, está muy bien, hijito. No te apures, ¿eh?
pero ya lo pude abrir. Ok, muy bien. Ahí ya se puede ver. En eso está. ¿Y por qué no alguien más pone la presentación? Pero ya está compartiendo, ¿no? Nope. Se sigue viendo en negro. Ya, Ya. ya. Ah, ok, bueno, ya habíamos comenzado con el tema de síndrome de colon irritable, pero vamos a ver ahora la fisiopatología que se tiene, o sea, que origina esta patología. Y les digo que se piensa porque pues en sí no se conoce exactamente el origen causal, o sea, no hay un origen cierto para eso, pero varios estudios han dado algunas teorías las cuales pueden explicar el origen del síndrome de colon irritable, que vienen siendo estas 8 de aquí y las vamos a mencionar todas. La primera que vamos a ver es la de anomalías motoras gastrointestinales propiamente. En estas anomalías motoras, bueno, ha habido una cantidad de estudios considerable que ha demostrado que las personas que tienen síndrome de colon irritable suelen mostrar una mayor actividad motora rectosigmoidea, que esta se prolonga hasta 3 horas después de consumir comida. O sea, al consumir comida es normal que haya un aumento de toda la actividad gastrointestinal, pero pues se supone que esta se normaliza aproximadamente a las 2, 3 horas a lo mucho. Pero en las personas que tienen esta patología, pues tienen actividad incluso después de este tiempo. Y se les ha hecho una prueba, inclusive con se llama prueba de inflado de globo intrarrectal, que pues la, la función de esta clase de prueba es mostrar un aumento de una actividad gastrointestinal por medio de la estimulación anorrectal. Entonces, en las personas que tienen síndrome de colon irritable, cuando se hace esta prueba, se ha demostrado que tienen una actividad mayor a la que se le hace a una persona pues normal. Y posterior a esta prueba, tienen una propagación de contracciones de alta intensidad eh, pues bastante considerable. Esto, ¿cómo se traduce? En un tránsito colónico que va a ser rápido, que va a ser pues más fuerte las contracciones, y esto va a generar el dolor abdominal que va a dar la sintomatología de los pacientes. La siguiente teoría es la de trastornos de la regulación del sistema nervioso central. En este caso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que toda la actividad, tanto del estrés, trastornos emocionales, toda esta clase de alteraciones que afecten como pues la psique de la persona, va a generar en respuesta una actividad gastrointestinal y pues propiamente colónica distal bastante elevada. Se sabe que en esta clase de personas que tienen, por ejemplo, mucho estrés, hay una activación, cuando se les hace una resonancia magnética funcional del cerebro, se ha demostrado que hay una estimulación de la corteza del cíngulo y activación del lóbulo prefrontal. Entonces, esto se relaciona porque pues en estas personas ven la activación de estos dos puntos en el cerebro, y además hay una elevada respuesta gastrointestinal, que pues bueno, se sabe que la corteza del cíngulo participa principalmente en los procesos de atención y selección de respuestas, pero como estas personas tienen cierta alteración, puede ser que las cosas las capten de una forma más fuerte
y por eso repercute hasta el sistema gastrointestinal. Y pues esto se va a relacionar, tanto con una elevada actividad del sistema gastrointestinal, así como una alteración en la percepción del dolor, que pues es también propia de la corteza del cíngulo. Entonces, esto genera que en esta clase de personas, tal vez si los síntomas no son tan fuertes, ellos lo captan de una forma más fuerte por la propia activación de la corteza. Y, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de colon irritable, cuando hay una activación principal del lóbulo prefrontal, se cree que se incrementa el estado de alerta. Por lo tanto, la percepción del dolor visceral va a aumentar. Y si se suma a la percepción aumentada de la activación en la corteza del cíngulo, pues esto les genera un dolor pues muy, muy molesto y bastante considerable. La siguiente sería un síndrome de colon irritable postinfeccioso, que pues va a estar principalmente relacionado a aquellos pacientes que previamente tuvieron una gastroenteritis bacteriana. En esta clase de pacientes, pues lo principal que va a afectar va a ser qué tanto duró esta gastroenteritis, qué tantos efectos tuvo el agente patógeno sobre la mucosa, o sea, qué tanto daño realizó ahí al liberar las sustancias enzimáticas que suelen liberar las enterobacterias. Y el tipo de cepa bacteriana, porque no todas las bacterias generan tanto daño. O sea, hay unas que generan más, otras que generan menos. Y bueno, otros factores de riesgo que van a estar asociados van a ser el tabaquismo, que haya una liberación excesiva de mediadores de la inflamación en la mucosa por la propia respuesta inmunológica. El género femenino también es un factor de riesgo. No mencionaba exactamente el por qué, pero pues ser género femenino aumentaba el factor de riesgo. Y tanto la depresión e hipocondriasis, que se van a relacionar un poco con lo que les había comentado del estado de salud mental de las personas, que pues también tiene bastante que ver. La siguiente teoría va a ser una alteración de la flora intestinal. Esto no es tanto la infección, sino más bien que en las personas que tienen síndrome de colon irritable tienen un aumento en la proliferación de bacterias. Esto se demuestra con la prueba de hidrógeno con lactulosa en el aliento, que pues tiene títulos bastante elevados, aunque se sabe que esta clase de pruebas pues no es bastante específica, entonces se cree que hay muchos falsos positivos, por lo tanto no es muy sensible para esto. Pero pues también se sabe que hay algunas diferencias entre el perfil molecular de una persona normal y de una persona que tiene síndrome de colon irritable. Esta sí tiene mayor sensibilidad y es por esto que se puede demostrar que esta teoría igual puede ser cierta. Y bueno, en cuanto a esta prueba de la lactulosa, una forma de hacerlo más sensible es además añadir un cultivo de un aspirado de yeyuno, que esto pues va a demostrar si en efecto es un falso positivo o si en verdad es positivo. También hablando ahora sobre la hipersensibilidad visceral, se sabe que estas personas tienen una respuesta sensitiva exagerada a los estímulos viscerales. Esta va de la mano igual a la de la activación de la corteza del cíngulo y de la corteza prefrontal. Se sabe que en los pacientes que tienen síndrome de colon irritable van a tener como principal manifestación clínica el dolor postprandial, que esta va a estar presente en aproximadamente 74% de los pacientes. Y se sabe que aquí solamente se va a deber a una alteración visceral y no somática, debido a que inclusive los ramos que le dan la sensación principal al sistema gastrointestinal se van a ver afectados
pero otras áreas que pueden estar inervadas por los mismos nervios no van a verse dañadas, o sea, únicamente va a ser como alteración propia del tracto gastrointestinal. Y pues esto igual va a comprobarse por medio de la estimulación anorrectal con la prueba de inflado de globo. Y se sabe que en los pacientes que tienen síndrome de colon irritable y los que no, sí van a tener una marcada diferencia con esta prueba. O sea, un aumento en la sensibilidad del dolor. Y bueno, en cuanto a los mecanismos que se conocen para explicar esta hipersensibilidad visceral, son los siguientes. Primero, que haya un aumento en la sensibilidad propia del órgano terminal. O sea, propiamente en la víscera va a haber una hipersensibilidad por un aumento considerable de nociceptores propios en la mucosa. Otro va a ser la modulación del sistema nervioso central. Esto era lo que les había mencionado antes, que haya una propia activación de la corteza o del tallo. ¿Y esto qué nos va a generar? Si esto se combina, nos va a provocar una hiperalgesia a largo plazo, una regulación cortical tónica, o sea, pues aquí va a ser un poco deficiente, y neuroplasticidad. O sea, como esto es a largo plazo, los pacientes tienden como a irse acostumbrando un poco al dolor, pero este va a seguir aumentando, o sea, no se va a detener ahí. Ahora las manifestaciones psicológicas anormales, o sea, va mucho de la mano, aunque parece que no todas las alteraciones psicológicas se tienen bastante que ver y repercuten, como ya lo hemos estado viendo en clases anteriores, bastante en la actividad gastrointestinal. Se cree que hay, en la mayoría de los pacientes que tienen este síndrome, va a haber rasgos psiquiátricos que van a estar anormales, en al menos 80%, o sea, prácticamente, pues la gran mayoría. Aquí también hay alteraciones en la modificación de umbrales de dolor. Se cree que esos pacientes pues tienen como que mucho estrés, mucha angustia psicológica, y esto qué es lo que va a generar que haya una mayor actividad motora en el colon, y este va a ser más sensible a los diversos estímulos. Aunque no hay ninguna entidad psiquiátrica que esté relacionada con esto, pues se cree que, o sea, no es una, sino múltiples pueden estar relacionadas. Y pues en toda la clase de pacientes que han tenido como, pues no sé, o sea, diversas causas, cosas que modifiquen o que alteren propiamente su salud mental, tienden a generar un síndrome de colon irritable post un evento traumático. O sea. Y aquí venía esta tablita, la cual nos va a enfocar un poco al tratamiento propio, aunque ahorita lo vamos a ver con detalle, pero esta va a estar relacionada según la gravedad de la alteración psiquiátrica, que viene de que leve, moderada e intensa, el tipo de entorno que va a estar afectado. En la leve casi siempre lo que se afecta va a ser la mucosa, o sea, va a ser propia de la víscera, pero en la gravedad intensa ya se asocia a una alteración psicológica. Y pues aquí viene también qué clase de tratamiento se le da a cada una. Para la que es únicamente visceral, pues se maneja bastante bien con espasmolíticos, antidiarreicos, modificaciones en la alimentación, pero ya cuando es intensa y hay asociación con un trastorno psicológico, aquí ya se tiene que hacer uso de antidepresivos, terapia, psicoterapia, terapia conductual, y pues diferente, o sea, tiene que estar enfocada a qué es lo que se está dañando aquí. En cuanto a la activación inmunitaria e inflamación de la mucosa, tiene relación con un síndrome de colon irritable postinfeccioso, que en esta clase de pacientes, cuando hay signos presentes de inflamación en la mucosa, que casi siempre es después de una infección, pues aquí va a haber una presencia de linfocitos y de mastocitos elevadas, y esto nos va a llevar a un aumento de las citocinas proinflamatorias.
aunque esta diapositiva la puse como aparte de la que es postinfecciosa, porque también se ha demostrado con ciertos estudios que en los pacientes que están, por ejemplo, con mucho estrés o con, otra vez, alteraciones psicológicas, aunque no haya una infección, puede haber una activación inmunitaria. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Que pues los pacientes que tengan estas manifestaciones psicológicas van a activar el sistema inmunológico de una manera pues exagerada, y esto va a condicionar a lo que ya les había mencionado, de aumentar linfocitos, mastocitos, citocinas proinflamatorias, y estas son las que van a estar dañando propiamente la mucosa. Entonces, pues si se fijan, como que todo tiene relación, pero afecta a la mucosa gastrointestinal de una forma un poco diferente. Y la última teoría sería la de vías anormales de la serotonina. En este caso, se piensa que es a un aumento en el número de las células enterocromoafines de los pacientes con síndrome de colon irritable, que pues como ya sabemos, la serotonina va a participar directamente en la movilidad de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, como aquí hay un aumento de estas, pues todo el sistema gastrointestinal se va a ver acelerado. Que, bueno, cuando es este caso, la terapia principal que se va a utilizar va a ser el uso de antagonistas de serotonina, principalmente 5-HT3, que son los que están en el tracto gastrointestinal. Y pues con esta teoría se controla bastante bien este trastorno. Y una forma de diferenciarla un poco es que esta clase de pacientes va a tener una cantidad de diarreas pues muy exageradas, o sea, incluso más que las anteriores. Por eso pues podemos utilizar este dato para intentar ayudarnos en el diagnóstico. No sé si tengan alguna duda sobre las teorías. ¿No? Doctor, ¿dónde se produce el 80% de la serotonina, Víctor? Pues propiamente en el tracto gastrointestinal. Así mero, ¿sí? Que no se les olvide, eso se los pueden preguntar, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿ya quedó bien esto? Para pasar ya al tratamiento con mi compañero. Bueno, entonces, antes de que pases al tratamiento, déjame les hago dos comentarios de este asunto, ¿verdad? ¿Por qué es conveniente que haga este comentario? ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Bueno, pues es una enfermedad tan común, ¿sí? Que se supone que puede estar en el 15 al 20% de todas las consultas de gastroenterología. En unas series hasta el 25%. Quiere decir que de 100 pacientes que lleguen al consultorio, que obviamente puede ser que por problemas así totalmente estructurales, hasta 25% de los pacientes van a tener síndrome de intestino irritable. Ya citaste los criterios de Roma, que la última actualización fue en 2016, pero pues básicamente es eso, o sea, es una serie de síntomas que se repiten con un nivel de regularidad en un periodo de tiempo. Y que los 3 síntomas principales son el dolor y luego las alteraciones en la frecuencia evacuatoria, o sea, ya sea estreñimiento o diarrea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Los pacientes van y de volada ellos comienzan a diagnosticar al doctor, ¿sí? En vez de que el paciente los diagnostique. Lo comienzan a ver de volada y dicen, se me hace que este doctor no me va a decir lo mismo. Como los pacientes ya anduvieron batallando por aquí y por allá, entonces haz de cuenta que es una situación especial. Y por eso se dice de estos pacientes que son pacientes que andan de oficina, en consultorio, ¿sí? Y luego les voy a decir algo. Hay que tener tacto, ¿sí?
con todos los pacientes, pero especialmente con los de intestino irritable, ¿de acuerdo? Porque se les van a ir a las primeras de cambio. Y si se les ocurre en su primer consulta mandarlos a psiquiatría, su paciente ya les dijo adiós. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hay que tener esa precaución. Digo, o sea, no se trata de retener los pacientes a fuerza ni nada, pero como parte de tu servicio que tú estás dando, entonces tú dices, es un paciente que le tengo que dar resultado, lo tengo que ayudar, ¿sí? Y sí, da la impresión que de repente dice, bueno, si ese paciente ya se quiere ir, que ya sé que tiene un intestino irritable, pues mejor que se me vaya de mi oficina porque tarde que temprano se va a ir. Esa no sería la conducta, ¿de acuerdo? O sea que se trata de que cada paciente que te va a buscar, ya sea para que lo operes de algo, ¿sí? O para que le des un consejo de que si está bien, si se come un pan sí o no. O sea, tú tienes que dar resultado en todos los pacientes. Estos pacientes son así de especiales. Tú no se te ocurre decirle que está enfermo de la mente y ese asunto porque el paciente ya se fue. ¿De acuerdo? Los pacientes no están loquitos. Es así es así, ¿no? Y todos los síntomas que están diciendo, por todas las teorías que ya mencionaste, ¿sí? Entonces, el asunto es si tiene síndrome de hipersensibilidad visceral, si el paciente tiene una carga orostática tremenda, ¿sí? Ya hemos platicado. No es cualquier cosa, ¿sí? No, y no es cualquier cosa, ya dijimos. Al paciente sometido a un estrés de cualquier tipo, si el paciente lo corrieron del trabajo, si el paciente tiene una persona tóxica a su lado, en su trabajo, si el paciente tiene un hijo que tiene una leucemia, si el paciente no completa con el dinero que le están pagando, si el paciente, su papá o su mamá tiene una enfermedad terminal, si el paciente no tiene las expectativas de vida que él creía para todo lo que estudió, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 13 factores que causan estrés, de los más comunes. Y obviamente acuérdense, si nosotros tenemos un paciente sometido a cargas elevadas de estrés, ¿sí? Nos va a elevar el cortisol. Y el cortisol nos va a traer desregulaciones en la modulación de la respuesta inmunológica. Y automáticamente nos favorece, ¿sí? A que el paciente tenga enfermedades de todo tipo, incluyendo desde leves hasta cáncer, ¿sí? Por eso el sistema inmunológico, ya lo habíamos dicho, dice, no lo distraigas de ninguna forma, ¿sí? Ustedes ya saben que, por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad maligna, es muy importante estarle trabajando su estado mental para que se defienda con mayor propiedad. Bueno, en este asunto de todo el síndrome de intestino irritable, mucho cuidado con nuestros pacientes. Ustedes trátenlos de lujo. Cada síntoma que diga, sí es cierto, ¿de acuerdo? Todo lo que están diciendo sí es cierto. O sea, por ejemplo, sí, no, se me dice que este paciente tiene hipersensibilidad visceral, pero eso no le sirve al paciente, ¿sí? No le sirve. Número 2, los pacientes los van a meter en un problema de diagnóstico, ¿sí? Y lo primero que van a decir, bueno, este paciente, primero, ¿sí será cierto lo que siente? Y número 2, si son ciertas las cosas, su sintomatología, entonces hay una cosa muy sencilla de cómo deben de tratar el síndrome de intestino irritable. Deben de hacer un diagnóstico por exclusión, ¿de acuerdo? Si nuestro paciente de 45 años está debutando con un periodo de dolor abdominal y un episodio diarreico, volvemos a lo mismo, ¿sí? Y hagan de cuenta que nunca ha tenido nada, ¿sí? Obviamente, típicamente se trata de una mujer un poco más joven, pero no, de repente también hay pacientes masculinos de 65, 70 años que tienen un síndrome de intestino irritable. Entonces, esa parte también hay que ubicar, ¿sí? Y al paciente, orientarlo bien
de su impresión diagnóstica inicial, pero ustedes lo tienen que dejar a un diagnóstico por exclusión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esos pacientes que aparentemente tienden algo funcional, pues terminan con biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento tiroideo, perfil de lípidos, etcétera, detección de inmunoglobulinas, marcadores tumorales, etcétera. Pero también ya le hicimos colon por enema, radiografías simples, estudios endoscópicos, estudios varitados, estudios gamagráficos, estudios de medicina nuclear, perdón, resonancia y tomografía. ¿Por qué les digo esa exageración? Porque de repente un pacientito de estos resulta que lo tenemos que terminar de estudiar, ¿sí? Y una vez que ya descartaste todas las alteraciones estructurales, ¿sí? Entonces ahora sí, ¿sabe qué? Definitivamente mi paciente tiene un síndrome de colon irritable. Entonces, si les queda claro la idea que les quiero transmitir, no se confíen de un paciente de estos, ¿sí? Imagínate este oso, ¿sí? Como salía en la... el paciente, tú lo diagnosticaste un colon irritable y por ahorrarle un dinero resulta que el paciente tenía un tumor de ciego. ¿Te puedes imaginar ese asunto? O sea, por eso ustedes tienen que entrar al diagnóstico por exclusión. Pacientito, obviamente, puedes tener una sospecha y dependiendo de la magnitud de los síntomas le puedes hacer una estrategia para irlo documentando. Hay veces que el paciente ya te va a llegar ya con todo. Doctor, ya me hicieron aquí, acá. Ah, bueno. Entonces eso te facilita porque el paciente ya fue revisado. Los pacientes, como tienen síntomas reales, no son inventados, ¿sí? Son de algún origen oscuro y difícil de interpretar. Eso sí, pero no son inventados. Entonces, los pacientes se pueden llegar de esas dos formas. Una, ya que trae un chorro de estudios, obviamente la inmensa mayoría de ellos van a estar normales, con todas las aclaraciones que ya nos dijeron, que de repente podemos tener ahí una colitis microcítica, una colitis colagenosa, cosas muy difíciles ¿cómo se llama? De diagnosticar, de observar durante todos los procedimientos normales. Entonces, esa parte también quiero que la tengan bien presente. Resumen, pacientes con muchos síntomas, pacientes con una personalidad especial, pacientes que pueden ser multitoriados, ya visitaron muchos consultorios, ya les dieron muchos tratamientos, pero básicamente van a estar todos circulando alrededor de un espasmolítico, alrededor de un analgésico, alrededor de un antidepresivo, alrededor de un colinérgico, alrededor de un laxante osmótico ¿sí? Alrededor de un paciente que le modificamos su estilo de vida, su fibra, prebióticos o probióticos, ¿sí? En términos generales. Sí les queda bien claro eso, ¿verdad? Mucho cuidado con esos pacientitos. Y esos son de los que más rápido van a tener ustedes, porque están a la vuelta de la esquina. Ahí pueden estar en la casa de volada, les van a decir sus amigos, a su familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy frecuentes. Y desde ahí ustedes tienen que dar resultado al dar un consejo de calidad. Le voy a decir, bueno, mira, espérame, ¿sí? Así. O sea, ¿para qué? Para que desde ahí se va forjando un criterio y que se va a ir madurando con el tiempo para que den resultado padre en cómo ayudar a los pacientes. Ok, vamos pues al tratamiento. ¿Sí lo doy o mañana? Porque ya es hora, doctor. Como Bueno, usted me diga. ¿Qué tenemos para mañana? Pues nada más sería el tratamiento. Primero, pues decir que pues su orientación, como medidas generales. Y... Entonces, ¿quién está hablando? ¿Antonio? ¿Sigues, Antonio? No, soy Luis Luna. Luna. Sí, Luna. Espérame, tú faltabas, ¿verdad? Oye, Sí. Luna, no, entonces mira, mañana vamos a darle pues, mañana vemos el tratamiento y luego ya nos pasamos a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿les parece? Muy bien, doctor. Sí. Ok, mañana seguimos, jovencitos, que estén todos muy bien, cuídense mucho. Gracias, igualmente, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes.